Buenas tardes, aquí una vez más con ustedes, estudiando de la palabra del Señor. Como siempre, es un privilegio y es un honor que Dios nos da de tener la palabra para aprender de ella y para que sea la fortaleza muchas veces del día que nosotros necesitamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de David y el hijo de Jonatán, su mejor amigo y su amigo amado, ¿verdad? Antes de empezar nuestro estudio de Biblia, como siempre, vamos a orar para que sea el Señor el que hable al corazón de cada uno de nosotros conforme lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, Señor. Ayúdanos a que se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente, que la recordemos en el momento que la necesitemos, Señor. Sea usted nuestro invitado de honor, sea nuestro maestro, sea el que nos hable a cada uno conforme lo que necesitemos cada quien, Señor. Ayúdenos a comprenderla, e entenderla, Señor, y sea nuestro invitado de honor como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, hoy nuestro estudio de Biblia se llama Recibe la misericordia de Dios. Recibe la misericordia de Dios. Porque cuando tenga oportunidad, lea en 2 de Samuel. Hoy vamos a leer 2 de Samuel del 1 al 11. Pero cuando usted tenga oportunidad, pues lea todo el capítulo, ¿verdad? Y así sucesivamente siga leyendo 1 de Samuel y va a comprender mejor la historia, ¿verdad? La misericordia que Dios quiere hacer con nosotros, también Dios le permitió hacer esa misma misericordia a David con el hijo de su amigo Jonatán, ¿verdad? Entonces hoy vamos a leer aquí en 2 de Samuel capítulo 9, ¿verdad? Del 9 al 11. David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tiene Siba, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que le había mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué hermoso esta partecita donde le dice el rey
a Mefiboset, comerás a mi mesa, ¿verdad? Esta partecita me hace recordar esta historia en general, como nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que vino a rescatarnos. Ahora sí que como esta historia dice que este hijo de Jonatán era inválido, ¿verdad? Vino a rescatarlo del lugar donde él estaba, ¿verdad? También así nuestro Señor Jesucristo ha venido a rescatarnos a nosotros, ¿verdad? Esta historia se me hace como muy paralela a la historia de nuestro Señor Jesucristo, jamás comparando a nuestro Señor Jesucristo con David ni con nadie más, pero vamos a la palabra misericordia, como David tenía el deseo de hacer misericordia por alguien en la casa de Saúl, ¿verdad? Por eso es que mandó traer a este siervo que había trabajado en la casa de Saúl y preguntó, ¿verdad? Y él dijo, sí, queda un hijo, el hijo de Jonatán, ¿verdad? Pues ahora nuestro Padre Celestial, cuando mandó a nuestro Señor Jesucristo, quiso y quiere hacer misericordia y darnos la oportunidad de un día estar sentado en el trono de nuestro Padre Celestial, Él sentado y nosotros alrededor de Él como sus hijos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino y nos compró con su sangre preciosa para que un día estemos también en delante de la presencia mirando a nuestro Padre Celestial sentado en su trono y nosotros como pueblos y hermanos junto con Él, ¿verdad? Pero es cuestión que nosotros tengamos ese corazón dispuesto, ese oído atento de querer salir. Ahora sí que como aquí la historia nos menciona, esta persona estaba inválida, no caminaba y aparte de todo eso, fíjense del dolor que él probablemente él padecía y sufría porque no nada más había dejado de caminar, sino que había quedado huérfano, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí, dice, el joven pastor que mató a Goliat y defendió a su rebaño del oso y del león, a quien Dios le había dicho que sería rey, se convirtió en rey. Si usted se fija aquí cuando él manda preguntar, ¿quedará alguien de la casa de Saúl? Es porque David ya se había convertido en rey. Ya Dios había cumplido la promesa que Dios le había dado a él, que iba a llegar a ser rey del pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces aquí él ya se había convertido en rey de Israel, ¿verdad? Miren lo que dice aquí más adelante, algo que yo escribí, dice, David se pregunta si había algún descendiente de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Dios había puesto un amor en David y Jonatán genuino, sin envidia, sin rencor, sino que los dos tenían el deseo que estuvieran bien los dos, ¿verdad? Si usted se fija, a pesar que el hijo de Saúl, Jonatán, sabía que él nunca llegaría a ser rey, que el que iba a llegar a ser rey sería David, nunca hubo envidia, nunca hubo este resentimiento, sino que había un amor genuino, ¿verdad? Esta historia nos enseña que así es como nosotros tenemos que tener el amor genuino por los unos por los otros. Porque le digo una cosa, si usted es hija de Dios y yo también, tenemos que querernos, tenemos que aprendernos a amar, tenemos que aprendernos a ayudarnos, tenemos que aprender a desearnos buenas cosas, que si yo estoy bien, usted también esté bien, que si usted está pasando por alguna preocupación, pues si hermanitos alrededor lo saben, en oración estar unidos, pidiéndole al Señor, clamando al Señor como hijos de Dios y como familias los unos a los otros, ¿verdad? Esta historia nos enseña del amor que Dios pone en sus hijos, ¿verdad? En sus hijos de Él, y es el mismo amor que debe de estar en usted y en mí también, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí, dice, en el capítulo 1 de Samuel, del 20 al 14 al 17, David se acordó
del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Miren, vamos a leer el capítulo, primera de Samuel 20 del 14 al 17 y miren lo que dice. Dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu siervo estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Ezequiel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome el blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere el criado, he allí las saetas, mas acá de ti tomarás, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Si usted se fija, aunque Jonatán sabía que él nunca iba a llegar a ser rey, nunca tuvo envidia de él, aunque él sabía que a veces a Saúl le entraba esa envidia contra David, porque Saúl sabía que iba a llegar su momento, que ya el Señor lo iba a remover por su desobediencia, y él sabía que el que iba a quedar en su lugar era David, ¿verdad? Entonces Jonatán cuidaba y ayudaba a que David estuviera bien. Pues en esta historia tan hermosa, cuando David llega a ser rey, él se acuerda del pacto que él había hecho con Jonatán, ¿verdad? Por eso es que él se pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl del cual yo pueda hacer misericordia? Y el siervo que estaba ahí le dijo, sí, está el hijo de Jonatán en un lugar que se llamaba Lodabat, donde me imagino yo que había tristeza, dolor, amargura en él, en esa persona que no podía caminar, probablemente a lo mejor no tenía comida para comer suficiente, o a lo mejor solo de acordarse de no tener a sus padres a su lado, probablemente había una amargura tan grande en él, pero Dios tenía un propósito en la vida de él. Fíjese, cuando le hace recordar a David el pacto que había hecho con Jonatán, y David manda decir, haré misericordia con él, ¿verdad? Déjenles leo algo de lo que aquí yo escribí. Dice, estaba Siba, que había sido siervo de la casa de Saúl, y le mandaron llamar, y vino el rey David. El rey le dice, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Hermosas palabras que David le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, ¿verdad? Si usted se fija en esta historia, él estaba lisiado, probablemente amargado de pensar que no tenía ya ni familia, por allá en un lugar abandonado, ¿verdad? Pero le digo una cosa, cuando en ocasiones usted y yo, por las circunstancias que estamos pasando, nos sentimos abandonados, nos sentimos que ya a lo mejor no hay alguien que ore por nosotros, no hay alguien que a lo mejor clame por nosotros, ¿verdad? Por lo que estamos pasando. Y muchas veces no es que no haya nadie orando por nosotros, sino que a veces así el enemigo nos hace creer que nadie nos ayuda a orar, que estamos solos, que estamos apartados, que estamos acabados, que estamos destruidos. Pero esa es una mentira de Satanás, y lo podemos mirar aquí, porque como en David estaba el pacto que había hecho con su amigo, y no se había olvidado. ¿Sabe por qué no se había olvidado? Porque tenía amor, y el amor lo tenemos usted y yo cuando Dios está en nuestro corazón.
corazón. Cuando Dios está en nuestro corazón, sobreabunda el amor. Por eso nosotros tenemos que cada día estar pendientes que en el amor y en nuestro corazón, que es esto es un ejemplo que yo doy, es la tierrita donde crece nuestro amor día tras día. Pues debemos de cuidarla, que no vaya a caer una cizaña, que no vaya a caer una semillita que no sea agradable al Señor y se vaya a hacer envidia, se vaya a hacer amargura, se vaya a hacer renegar con la situación que estamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener cuidado de cuidar nuestro corazón y que sobreabunde el amor, ¿verdad? Y esta historia pues debemos de tenerla presente porque nos hace recordar en los tiempos que estemos viviendo duros. Pueden ser una esperanza y un aliento para la situación que usted y yo estemos viviendo. Pues tener confianza en el Señor, que Él nos sacará adelante y que Él pondrá una persona a ayudarnos o mandará a sus ángeles a socorrernos, ¿verdad? Acordémonos que para Dios no hay limitaciones. Las limitaciones las tenemos nosotros como seres humanos. Muchas veces no es porque Dios nos limite, muchas veces nosotros nos limitamos y otras veces es porque Dios quiere manifestar su milagro en nuestra vida, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí, dice en el 2 de Samuel, se nos dice en el capítulo 4:4 que era de edad como de 5 años cuando él quedó inválido, ¿verdad? Y entonces imagínense ya ese niño cómo fue creciendo con la pérdida de sus padres, sin poder caminar, fue arrastrando esa amargura y probablemente ese dolor en su corazón, ¿verdad? Pues muchas veces así nos pasa a nosotros, que con los problemas de la vida que nos vienen, vamos arrastrando conforme pasa el tiempo todas esas cosas y se nos van quedando en nuestro corazón y se nos va llenando de amargura, de dolor, de tristeza, ¿verdad? Y cada vez a veces nos sentimos más solos, pero le digo una cosa, hoy que usted y yo estamos leyendo de la palabra del Señor, hemos aprendido que vengamos al Señor, dejemos nuestras cargas y dejemos que Él trabaje en nuestro corazón, porque le digo una cosa, para Dios no hay nada imposible. Si usted siente que está creciendo algún sentimiento que no agrada al Señor, entrégueselo a Dios, porque Él va a poderle quitar todo. Acuérdese de algo, acuérdese que Dios nos ha formado a cada uno de nosotros, entonces Dios puede quitar lo que no haya puesto en nuestro corazón, porque cuando crece cizaña, cuando crece odio, cuando crece rencor, cuando crece envidia, son sentimientos que el Señor no ha puesto en nuestro corazón, ni tampoco quiere que sigan creciendo porque no vienen de Dios, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, no solo quedó Mefiboset huérfano, lisiado, a cargo de la nodriza, pero David no se había olvidado de la promesa que le había hecho a su padre Jonatán, ¿verdad? David pudo mostrar la bondad que Dios había puesto en su corazón y probablemente a partir de ese momento eso quedó atrás porque su vida cambió. Por eso yo le comento a usted que esta historia se me hace muy hermosa, porque muchas veces a nosotros también nos pasa que cuando venimos a los caminos del Señor, todo el dolor, toda la amargura, toda la tristeza queda atrás y volvemos a ser nuevos en el Señor. Ahora sí que con una libertad que nadie nos la puede robar, porque Dios nos quita las cadenas que muchas veces nos han tenido atados. Probablemente caminamos, pero estamos lisiados por el dolor, ¿verdad? Pero esta historia nos enseña que nosotros también hay una esperanza. Cuando venimos a los pies de Cristo, hay la esperanza que Dios ha puesto en su corazón y en mi corazón. Y creo que hemos decidido tomar la mejor decisión para nuestra vida, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí. Dice, Dios nos dice a nosotros, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo estoy contigo.
Y eso es una realidad. Yo creo que cada una de nosotros podemos tener muchas historias en tiempos y momentos donde nos hemos sentido solas y sentimos de repente su amor, su paz y su tranquilidad en nuestro corazón, que eso sí el enemigo no nos lo puede robar, ¿verdad? Y ya para terminar, miren, vamos a leer en Mateo 19:28 y con eso vamos a terminar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que vale la pena que usted y yo nos sigamos esforzando, buscando del Señor. Cuando usted tenga oportunidad, le sugiero que lea la historia de aquí que estábamos leyendo, ¿verdad? En Segunda de Samuel, capítulo 9. Lea todo el capítulo para que pueda tener una mejor comprensión de ello, ¿verdad? Vamos a entregar este tiempo al Señor agradeciéndole pues la oportunidad que nos da de seguir estudiando la Biblia juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te pido de todo corazón que a cada uno nos hagas recordarla, Señor, para tenerla presente, Padre Celestial, y que quites la carga de cualquier cosa que a ti no te agrade de nuestros corazones, Señor. Que crezca tu amor y quita todo lo que no sea tuyo, Señor. También te pido, Padre Celestial, que si hay alguien que nunca ha hecho la oración de salvación, hoy es su momento, Padre Celestial, para que aquel día también se siente en el lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, que haga esta oración, Señor, y repita estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Entra a mi corazón, perdona mis pecados y mis ofensas. He pecado contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo y contra mis hermanos. Te pido perdón, te pido que me escribas en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.